Muy buenos días, distinguida señora, amiga Marta Casaús Arzú, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y de otras universidades españolas y centroamericanas. Distinguido señor Vicente González Cano, asesor principal del Fondo España SICA. Distinguido señor Roberto Rubio Fabián, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, del Salvador, y académico de la lengua, capítulo El Salvador. Eso me llena de mucho entusiasmo y mucha envidia. Distinguido señor Rolando Castillo. Don Rolando es un académico también de altos vuelos, ha sido profesor de la Universidad Complutense. Y aquí creo que hay una equivocación, doña Marta Casaús es principalmente profesora catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Universidad que también don Rolando, tengo entendido, ha incursionado en ella. Distinguida doña Olga Pozo, coordinadora del eje de fortalecimiento institucional del Fondo España SICA y realmente la persona que ha hecho todo este acto posible. Si hay alguien que ha trabajado por el acto es doña Olga. Excelentísimos señoras, señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático, miembros de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno de El Salvador. No puedo dejar también de saludar muy efusivamente a nuestro distinguido amigo, señor Raúl Figueroa Sarti, director de la editora FG de Guatemala, una editora con una clara vocación centroamericanista, integracionista, y quien ha editado muy bien, por cierto, ya lo estuve viendo, el libro más reciente de doña Marta, y que vamos el día de hoy a hablar de él. Distinguidos representantes de la academia, de la docencia, amigos, funcionarios del SICA, miembros de los medios de comunicación, bueno, amigas y amigos. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Nos reunimos el día de hoy, como muy bien lo dijo doña Olga, para iniciar un nuevo espacio de conocimiento en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA, la gran casa de Centroamérica, la gran casa de todos. La finalidad de este primer conversatorio es generar un espacio de reflexión crítica sobre la integración a través de discusiones de actualidad académica que reviertan en la generación de un pensamiento centroamericano. Hubo hace muchos años una revista que se llamaba la Revista del Pensamiento Centroamericano. Miren qué maravilla, ¿eh? Miren qué maravilla. Yo todavía tengo varios números que cuando los encuentre lo mejor que puedo hacer es ponerlos en una biblioteca, y lo vamos a hacer. Este proyecto, estos espacios más que todo, son un esfuerzo adicional que hace la Secretaría General del SICA en la conformación de un plan de formación integral sobre integración centroamericana que abarca los distintos sectores que contribuyen a hacer una realidad de este proceso, desde la academia, de la sociedad civil, desde la administración pública y la ciudadanía en general, a la que todos nos debemos. Es un espacio de reflexión, es un espacio de diálogo, es un espacio de estudio, es un espacio de entendimiento
en el cual vamos a hablar de diferentes tópicos. El día de hoy, pues va a ser sobre la obra de doña Marta, sobre don Alberto Masferrer, que tiene mucho de historia, que nos toca muy de cerca, tiene mucho de política, tiene mucho de integración, y tiene una gran vivencia también en años muy tumultuosos en nuestra región. De hecho, aquí tenemos años tumultuosos con mucha frecuencia, pero bueno, estos son los inicios allá por 1800 y algo, 37 para adelante. Son años que Centroamérica buscó cómo ganar una ciudadanía centroamericana, y en ese sentido don Alberto Masferrer es un estudio obligatorio para todos los centroamericanos. Después voy a hablar. El proyecto de formación que tenemos nosotros en la Secretaría, de lo cual yo veo acá algunos alumnos, algunos egresados, abarca distintos aspectos que permiten fortalecer el proceso integracionista de nuestra región como una realidad, contando para ello con espacios de reflexión de expertos y expertas en integración centroamericana y en los distintos tópicos que vamos a abordar. Los hemos llamado de una manera muy general diálogo sobre la integración centroamericana, y en el fondo abordaremos criterios y contenidos sobre el proceso y todo su entorno en una construcción de narrativa del propio proceso. Esto es muy importante, proceso que en mucho no lo conocemos. La puesta en marcha de un proceso formativo también que hemos puesto en línea para funcionarios y funcionarias centroamericanas en este momento. Lo ideal sería más adelante abrir esta capacitación en línea a todos, pero desafortunadamente hicimos un estudio y determinamos una población urgente a la que había que capacitar de 3,000 personas, y eso estamos iniciando con ellos. Recientemente, la semana pasada, platicando con algunos embajadores de Centroamérica en Chile, con ocasión de una reunión del CELAC, me decían que por qué no abríamos un espacio, no, Vicente está escuchando esto, un espacio para un curso especial para embajadores en el exterior. Bueno, yo dejo la idea flotando, ¿no? Porque creo que es muy probable, muy posible que lo podamos hacer, y además es muy urgente. Quiero decirles que allí en Santiago me decía el canciller, pues me dijo que en estos días van a constituir una ruta turística cultural que se va a llamar la Ruta Dariana, y donde van a llegar a los lugares donde vivió, trabajó Rubén Darío. Miren qué hermoso esto. Rubén Darío, que en algún momento también vamos a tener que hablar de él acá. Pues bien, regresando, lo que queremos también es una regeneración del conocimiento y avanzar hacia una producción intelectual, académica, que venga a reforzar la integración centroamericana. Con ello también hemos puesto en marcha la primera maestría sobre integración centroamericana, con una visión multidimensional y obviamente muy nuestra. Lo más fácil siempre es la imposición de modelos y prácticas, pero la integración y Centroamérica tienen una vocación muy propia. Entonces creo que el mismo proceso de integración, incluso a nivel académico, es necesario en Centroamérica reestudiarlo y avanzar en él.
Y para ello también es muy importante conocer nuestra historia. Siempre lo hablábamos con Pedro Caldentey, me impresionó el hecho de que a la entrada de la oficina de un gran economista, en el cual yo estudié, si es que se puede decir que estudié, embajador, ¿verdad? Paul Samuelson tenía un rótulo pequeño que decían: algunos economistas estudiamos historia. Es muy difícil entender la economía sin la historia, es muy difícil entender a Centroamérica sin nuestra historia. Bueno, esta maestría se está haciendo en las 3 universidades centroamericanas y miren ustedes la maravilla, la creatividad centroamericana es maravillosa, ¿eh? Que como tenemos el viejo problema de que cada país tiene una pensa diferente de los demás países, esto es, un arquitecto de Guatemala está muy lejos de un arquitecto de El Salvador, y por su parte lejísimo de uno de Honduras, y el de Honduras también tremendamente lejos de uno de Nicaragua, y el de Nicaragua y todos lejísimo de uno de Costa Rica y de Panamá. Entonces no reconocemos los títulos, las profesiones. Esto lo hemos llevado a la OMC, no hemos podido avanzar en esto. Entonces, ¿qué hacen los jesuitas? Pues hombre, se reúnen, tienen 3 universidades, que después vendrán otras. La maestría se está impartiendo en las 3 universidades y van a dar 3 títulos. Uno de Guatemala, uno de El Salvador y uno de Nicaragua, ¿verdad? No hemos llegado al extremo de que se pregunte por qué usted, si es nicaragüense, tiene un título de Guatemala. Gracias a Dios no hemos llegado a ese extremo. Pero tenemos que avanzar en esto fuertemente, en el reconocimiento. Pero bueno, acá lo que se hizo fue un pragmatismo, de lo cual está llena también la integración. En este sentido, hemos visto la necesidad de crear estos espacios que refuerzan la reflexión desde el pensamiento centroamericano y que permiten análisis de coyuntura en nuestra región. Y en este esfuerzo, y lo digo así enfáticamente, pues hemos tenido mucha suerte de contar con un intelectual de la talla, y aquí sí, en toda su dimensión, de doña Marta Casaús Arzú, una brillante académica que ha investigado con una gran rigurosidad la vida, la obra de don Alberto Masferrer, y que hoy nos acompaña para presentar el libro de la vida y otros escritos vitalistas, edición crítica de la obra teosófica vitalista de don Alberto Masferrer, nacido en 1927 y fallecido en de la obra vitalista en el ciclo de 1927 a 1932, que tuvo gran repercusión en el área. Quizá tan grande repercusión en El Salvador como en Guatemala. Y nos podemos remontar incluso al partido vitalista. Y el término vital, de minimum vital, de la forma que él lo define, yo no se los digo, para que ustedes lo vean, es un término que indudablemente, miren así, en línea recta, se retoma muchos años después cuando hablamos de nuestro concepto de seguridad democrática. Así es, don Erika. Lo que él habla como el minimum vital es lo que nosotros, los mismos ingredientes, utilizamos muchos años después, un siglo después más, para el concepto de seguridad democrática tan hermoso y tan querido por todos nosotros. Y hemos querido iniciar con un pensador centroamericano, don Alberto Masferrer, escritor que marca con sus letras una época también en la literatura salvadoreña y centroamericana, tiene poemas exquisitos.
un maestro de maestros para muchos, desafortunadamente a veces no muy conocido incluso en este país. Hay gente que me ha preguntado a mí que quién fue don Alberto Masferrer, salvadoreño, ¿sí? Con una vida de constante acción, fue autoexiliado también en algún momento, viajó por muchos países, muy discutidos por algunos y muy queridos por otros, pero su obra siempre ha sido seguida con mucho interés. En su labor de ensayista y periodista, marcó un pensamiento claramente de denuncia y de posicionamiento social ante injusticias que sufren aún hoy los desposeídos. De allí que se haya visto como un humanista, y lo sea, y un reformador social. Rescatar su pensamiento en este espacio lo consideramos como indispensable para la construcción de la historia intelectual de Centroamérica, y con su obra encontramos luces para la propia construcción de las naciones centroamericanas al futuro, a los nuevos tiempos que vendrán. Por todo ello, queremos iniciar este espacio de reflexión con el pensamiento de don Alberto, de la mano de grandes conocedores de su obra, como es el caso de doña Marta Casaús, de don Roberto Rubio Fabián, nuestro amigo, gran pensador centroamericano, y yo le decía hace un poco tiempo, americano, porque lo conocen en todos lados. En Chile me hablaron de usted, señor. Yo me quedo impresionado, pero bien, y eso que no le gusta viajar en avión. Y de la mano de don Rolando Castillo, a quien ya presenté, nuestro amigo Rolando, un hombre de muchas luces, de muchas gavetas, don Rolando, un amigo, que nos van a acompañar esta mañana en esta presentación y comentarios que podamos hacer después, que contribuyen a reforzar la construcción del proceso, de nuestra historia, de nuestra identidad. Por último, pues agradecerles la participación de todos, de todas, a este conversatorio, y obviamente no puedo finalizar sin agradecer a la cooperación española, a decir que a través del Fondo España-SICA, pues ha hecho posible esta realidad. Siempre me cuesta mucho despedirme. Pudiera decirles muchas gracias, pero lo siento muy seco. Pudiera decirles, bueno, acá los dejo con la gente importante para esta reunión, que no soy yo, son ustedes y son ellos. Pero lo voy a hacer como siempre lo hago, mandándole un abrazo muy apretado a todas nuestras damas y un poquito menos apretados a los amigos que hoy nos acompañan. Un abrazo fraternal hoy. Seguimos con este primer conversatorio y a continuación vamos a tener la exposición de doña Marta Casaús Arzú, que además tenemos la suerte de que nos va a presentar su libro sobre la obra de Masferrer acá con nosotros, ¿no?, en la Casa de Centroamérica. Yo cuando empezamos a idear este proceso, estos espacios de conversatorio, y apareció la idea de que pudiera acompañarnos doña Marta Elena y poder presentar su libro, lo primero que pensé es qué bonito empezar por un pensador puramente centroamericano, ¿no?, y un pensador de la talla de Masferrer. Y me vino a la mente una pensadora española que sufrió el exilio por ser republicana, una pensadora española que fue mi maestra y que me ha enseñado muchas cosas. No fue mi maestra físicamente, pero sí a través de sus textos, que es María Zambrano. Y María Zambrano, que es andaluza igual que yo, decía una cosa muy hermosa, decía que cada uno de nosotros somos una caja de música y que cada uno de nosotros sonamos de una manera especial
y tenemos que saber encontrar la armonía en cada una de las cajas de música. Y hoy tenemos la suerte de tener a doña Marta Elena Casaus Arzú para que suene la caja de música de don Alberto Masferrer. Me dijeron que tenía que hacer la presentación, bueno, de una intelectual de la talla de la doctora Casaus, y la verdad es que me vi abrumada ante una trayectoria académica tan brillante como la de ella, ¿no? Así que les voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre toda su trayectoria, pero sepan ustedes que son pinceladas de su gran trayectoria académica. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de Historia de América de la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Máster Europeo de Estudios Latinoamericanos, ha sido investigadora principal y sigue siéndolo de múltiples proyectos relacionados con el desarrollo intelectual centroamericano, tanto en España como en Guatemala. Tiene muchas publicaciones y entre ellas podemos destacar el genocidio, la máxima expresión del racismo, Guatemala, linaje y racismo, historia intelectual de Guatemala, la metamorfosis del racismo en Guatemala, desarrollo y diversidad cultural en Guatemala, las redes intelectuales centroamericanas, un siglo de imaginarios nacionales, redes intelectuales y formación de naciones en España y América Latina. Y, por supuesto, la obra que hoy nos presenta, que como bien la citaba don Edgar Chamorro, es El libro de la vida y otros escritos vitalistas de Alberto Masferrer. Le dejo con ella para que suene la música. Buenos días a todos y a todas. Para mí realmente es emocionante estar de nuevo en mi tierra, en Centroamérica, y sobre todo estar en esta casa centroamericana en El Salvador, o esta casa de Centroamérica en El Salvador, para presentar a uno de los pensadores, como bien ha dicho don Edgar Chamorro, más importantes, ya no solo de Centroamérica, sino sin duda de América Latina. Quiero empezar, en primer lugar, agradeciendo al SICA, a la Secretaría, al Sistema de Integración Centroamericana, en especial al don Edgar Chamorro, por la oportunidad que me brinda de estar aquí con todos ustedes, y también a la Cooperación Española, a doña Olga Pozo y a don Vicente González, por haber permitido y por haberse unado y articulado en un proyecto tan importante como es la integración centroamericana, y sobre todo por haberlo comprendido desde un país lejano como es España. Pero quiero dedicar este libro y antes de dedicar el libro, quiero mostrar mi especial agradecimiento a 3 personas. En primer lugar, a Raúl Figueroa. No es un editor, es un artesano de los libros. Este libro está hecho con delicadeza, con ternura y con amor. Y yo creo que es una de las mejores obras que ha hecho, porque yo creo que comprendió lo importante que era este libro para Centroamérica en estos momentos. Y porque yo creo que él, como bien lo ha dicho don Edgar Chamorro, ha entendido que sin integración no vamos a ninguna parte y que es enormemente importante revisitar a los clásicos y ver sus aportes en el futuro y en el presente. En segundo lugar, a Regina Fuentes, que colaboró conmigo y que estuvo muchísimos años en las bibliotecas, buscando papeles, en las hemerotecas, y que hicimos una labor conjunta sin cuya colaboración hubiera sido imposible este libro por la cantidad de documentos inéditos que tiene. Y en tercer lugar, y no más importante o menos importante, yo creo que de lo más importante para mi vida, Rolando Castillo Quintana, que me acompaña igual que Roberto Rubio desde hace muchísimo tiempo, pero que me ha acompañado a El Salvador a buscar y rebuscar fuentes, a ir a ver la casa de Masferrer en Alegría, a buscar todo su trayectoria, todas estas rutas, ¿no?, por donde pasó Masferrer, y sin cuyo debate, diálogo
y sobre todo aguante de muchas horas escribiendo en las playas salvadoreñas sobre Masferrer, sin cuyo apoyo hubiera sido también enormemente difícil escribir este libro. Bien, lo que me interesa ahora para hablar de este libro, voy a dejar las dos partes que para mí son más bellas, que es el Masferrer íntimo, por una parte, y el Masferrer espiritualista o heliosófico. Porque me parece que lo importante en este contexto es rescatar la figura de Masferrer en el siglo XXI. ¿Qué es lo que nos aporta Masferrer en estos momentos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva voy a empezar dando unas pinceladas sobre los rasgos, sobre la vida de Masferrer, y después voy a pasar, digamos, a los aportes más importantes, a las rupturas del paradigma, de los paradigmas que hizo Masferrer. Masferrer fue sin duda uno de los pensadores centroamericanos más originales, en la medida en que rompió moldes, abrió nuevos caminos en el ámbito filosófico, poético, pedagógico, ensayístico, literario, periodístico y político, y sobre todo que el objetivo central fue realmente hacer un canto a la vida, es decir, lo resumió en dos palabras: vivir y hacer vivir, vivir y dejar vivir, vivir libre y plenamente, pero ¿cómo? Satisfaciendo todas las necesidades corporales y espirituales, vivir una vida digna. Quiso moralizar su sociedad a fin de que fuera más justa y equitativa. Buscó para ello aquellos derechos y deberes que permitieran a todo el mundo, a todos los ciudadanos, satisfacer las necesidades básicas de lo que él llamó el mínimo vital. Fue indudablemente un libre pensador, con una sólida conciencia social y una inclinación muy clara por las clases desfavorecidas. Pertenecía a una corriente de espiritualista, panteísta, pero con vetas hinduistas, que influyó mucho en la generación de pensadores hispanos y centroamericanos, desde Sandino, García Monjes, Sotojol, Guerra Trigueras, Geoffrey Rivas, Salarrué, Vasconcelos, Wilde Ospina. Y esa corriente, digamos que estaba a caballo entre el socialismo libertario, tuvo siempre una vertiente unionista y antiimperialista. Su personalidad poliédrica le hace ver, digámosle, nos hace ver que es un libre pensador que luchaba por sus ideas y creía que ésta podría cambiar a los individuos y al mundo. Un discurso con una fuerza enorme, en donde la palabra y el lenguaje es un elemento sustancial de modificación y de transformación de la realidad. Otro rasgo importante de Masferrer va a ser su pacifismo. Probablemente por ello tuvo algún desencuentro con el Partido Comunista, porque él era un pacifista convencido de que Gandhi, Lao Tse, Confucio y Tolstoy y toda la filosofía budista podían transformar más el mundo que una guerra o que la violencia establecida. Pero ante todo, y como lo muestro en el primer capítulo, era un hombre apasionado, un hombre enamorado. Su amor furibundo por Hortensia de Madrid, una mujer de la alta oligarquía salvadoreña, le hace dedicar el culto al sol, es decir, le hace al sol el poema de amor más bello que yo he leído. Este libro no es solo un homenaje a la vida y a las ideas y a la coherencia intelectual de Masferrer, sino que posee varias aristas que no voy a narrar, pero sí simplemente voy a nombrar. En primer lugar, era un hombre frágil, de una salud pésima, mental y física. Era un hombre con muchos cambios, digamos, de carácter y de personalidad, pero también era un hombre que confiaba plenamente en su entorno femenino, en su hermana, en sus mujeres, que tenía, como bien saben ustedes, muchas mujeres, pero que también les combinaba a que hicieran artículos y que realmente fueran copartícipes de su obra. Esto que es una beta que no vamos a tratar, pero nos llevará también a reivindicar la figura de Hortensia, que coparticipó en muchos y le escribió muchísimos de sus artículos, y también a su hermana, que reordenó y reorganizó su obra. Pero ante todo era un libre pensador, teósofo, anarquista, dos elementos que se mantienen, digamos, encubiertos, o no se ha hablado del anarquismo de Masferrer, y mucho menos, bueno, del teosofismo un poquito más, y sobre todo era un hombre regeneracionista que lo que confiaba es en regenerar
a través del individuo, de la familia, de la comuna, la sociedad, y para ello confiaba en el Estado. No pretendemos abrir un debate sobre ni mostrar las nuevas facetas de este conocimiento, sino que lo que vamos a hacer aquí es centrarnos en el Mas-Ferrer político, en el Mas-Ferrer social y sobre todo en el Mas-Ferrer unionista o centroamericanista. Bien, pero a través de qué, digamos, de qué instrumento se valía este hombre frágil, débil, enfermo, decepcionado y desencantado de la vida en la última fase del 27 al 32, se valía de tres elementos que constituían sus redes más importantes: la red de pedagogos, la red unionista, la red espiritualista o teósofa y también la red de periodistas o de intelectuales. ¿Y a quién escribía? Escribía a los jóvenes, lo que tenía una larga preocupación y una enorme preocupación por la juventud centroamericana. Entonces para ello se valía de la academia, pero sobre todo de los maestros, de las redes feministas, fue uno de los fundadores de las redes feministas, y se valía de la opinión pública, que creía que era un elemento sustancial y determinante para transformar la realidad, ¿no? Y sobre todo hacía un periodismo de denuncia y de acusación contra las élites de poder, contra los gobiernos de turno, por acaparar riquezas, por ostentar lujo desmedido y sobre todo por carecer de una conciencia social para los desfavorecidos. Denunció el abuso del alcohol, la ausencia de escuelas, la falta de educación para el pueblo, resaltó la imperiosa necesidad de una regeneración moral y espiritual, denunció los abusos, la tenencia de la tierra. En una palabra, utilizó la palabra como arma política de agitación social, la opinión pública como una tribuna de denuncia y debate, el panfleto político. Si me dijeran, diría yo que Mas-Ferrer era un panfletario, pero en el sentido de un panfletario que sabía escribir panfletos cortos, didácticos, precisos, para hacer entender no a las clases dominantes, no a los intelectuales, sino al pueblo, cuáles eran sus, digamos, sus derechos. Su difusión y su influencia, a mi juicio, que no ha sido bien valorada, puede ser como la de Thomas Paine cuando escribió en Estados Unidos The Common Sense, o como la de Bernard Shaw, o la de Gandhi en la India, o la de Vasconcelos en México, ¿no? Su discurso es una soflama y lo que plantea es la conciencia de los derechos de los más desfavorecidos. Pero sobre todo inaugura una etapa muy importante en la vida centroamericana en los años 20 o 30, y es la figura del intelectual comprometido con la historia y con las clases desfavorecidas. Es decir, ya no es el intelectual que está en su tribuna, en su torre de marfil, sino que es el intelectual comprometido con las clases más desfavorecidas. Y desde esa perspectiva combina y articula una serie de corrientes filosóficas, ideológicas complejísimas, como va a ser la teosofía, el socialismo libertario o el anarquismo, digamos, de la primera etapa, el socialismo fabiano, el espiritualismo, de manera que todas esas redes y todas esas corrientes filosóficas hacen una articulación de tal magnitud que le permite romper con los principales paradigmas de la época. O sea, es un hombre rupturista que rompió con una serie de paradigmas que vamos a ver a continuación. ¿Qué pretendemos poner de relieve en esta conferencia y en este libro en parte? Bueno, yo creo que hay tres vertientes claramente diferenciadas en esta obra. La primera que hemos intentado es reordenar y reorganizar la obra de Mas-Ferrer en un contexto nuevo en el que él pensó y escribió. Pero ¿qué es lo que pasó? Que sus prologuistas y sus biógrafos entresacaron la obra de Mas-Ferrer, porque era una obra fragmentaria, que nunca se publicó completa, y lo sacaron en función de sus intereses. Los que eran comunistas sacaron la parte más socialista, los que eran espiritualistas cogieron la parte, digamos, más espiritualista, y los que eran teósofos no pudieron decir nada y encubrieron, y sobre todo los anarquistas, evidentemente no aparecen por ningún lado. El único que menciona el anarquismo de Mas-Ferrer es Lascaris, en Costa Rica. ¿Pero por qué? Porque su pensamiento fue ideologizado por la izquierda, ideologizado por los militares y manipulado también. De manera que lo único que hemos tratado de hacer nosotros es situar a Mas-Ferrer en su contexto de cómo lo pensó y cómo lo escribió. Y no es que tuviéramos, digamos, una varita mágica.
es porque, en la medida que era teósofo, porque yo tengo que reconocer que llevo una carrera, digamos, ideológica o un pensamiento bastante, permítame la digresión, bastante decadente. Pasé de ser marxista a ser genealogista en el libro de redes familiares. De ahí pasé a ser gramsciana, que no renuncia a mi planteamiento, y al final espiritista, es decir, porque me he tenido que meter en todo un mundo desconocido para mí, en donde la intuición, digamos, el conocimiento no racional resulta fundamental para entender buena parte de los planteamientos de Masferrer. De manera que todo este mundo hinduista, budista, espiritista y espiritualista me ha llevado realmente 10 años de trabajo para poderme situar en donde estaba Masferrer. Desde esa perspectiva hemos contado con la enorme ventaja, y se me había olvidado en mi dedicatoria, quiero dedicar este libro a él y a Masferrer, a la hija de Masferrer, que tuve la fortuna de conocerla y de establecer con ella un diálogo en Bélgica, que es la que me ha permitido recuperar todos estos documentos inéditos, pero sobre todo las cartas que le escribió a su amada Hortensia. Entonces, la recuperación de estas bellas cartas de amor es lo que me ha permitido realmente ver cuáles eran las motivaciones y las intenciones y cuál era la cronología de la obra de Masferrer, que quedó absolutamente desdibujada en sus anteriores biógrafos o prologuistas. Lo que me ha permitido también este libro es bucear y rastrear en esta fluida correspondencia a su amada Hortensia ese Masferrer íntimo. Siempre nos han vendido la idea de un Masferrer equilibrado, ecuánime, maestro de la espiritualidad, y nos encontramos que era un hombre con unos profundos estados de desánimo, de depresión, de frustración, con un amor desesperado por una mujer de la oligarquía a la cual no podía ver y con lo cual tiene una hija, con lo cual esta niña y su madre se tienen que ir a Bélgica para, digamos, a evitar el escándalo, ¿no? Entonces, esta vertiente del Masferrer íntimo, esa cara oscura, bastante desconocida al público, nos plantea un Masferrer mucho más frágil, mucho más humano, mucho más real, ¿no? También descubrimos que la coparticipación en su obra de Hortensia y de su hermana, pero sobre todo nos interesa aquí hablar de cuáles fueron las rupturas de esos paradigmas, ¿no? Porque Masferrer nos va a brindar un pensamiento fresco, un pensamiento moderno, un pensamiento actual, que nos va a permitir enlazarlo con la Centroamérica de hoy. Por ello vamos a partir de esta nueva propuesta en que hemos reordenado toda la obra y reorganizado toda la obra de Masferrer en función de una carta inédita que le deja a su hermana, que está ahí perfectamente, digamos, inédita y a mano, en la cual le dice cómo debe de escribir su obra y cómo la debe de pensar y cómo la debe de ordenar. Y entonces es muy interesante porque le comenta a su hermana, yo digo que esa carta no se la dejó a su hermana, sino a mí, porque su hermana ya no lo pudo hacer y yo lo he hecho 50 años después. Dice que debe de meditar profundamente todos sus textos, debe de ordenarlos ideológicamente y dándoles una articulación política ideológica, o sea que ya él está planteando cómo priorizar y cómo ordenar su obra. Pero sobre todo debe de ordenarlos de una forma y debe de hacerlos de una forma sencilla y didáctica para que lo entienda la población, porque de lo que se trata es de forjar patria y de construir una nación, que era la gran preocupación de Masferrer. Y por último le recomienda que no lo lea ningún intelectual, ni no lo lea su marido, sino que lo medite profundamente para hacer la reestructuración de su obra. Bueno, pues yo he seguido estos consejos de Masferrer y he hecho una elaboración, como digo, en primer lugar del Masferrer íntimo, que es a mí el que más me apasiona, y estas cartas enamoradas y apasionadas que yo estoy segura que les va a fascinar. En segundo lugar, el segundo capítulo sería el concepto moderno de patria y de nación, que es donde nos vamos a detener. El tercero capítulo sería el unionismo y la visión continental de nuestra América. El tercero, la regeneración individual, social y colectiva digamos, de los preceptos y valores que un ciudadano centroamericano tenía que tener. En quinto lugar, la escuela, la educación como un elemento fundamental para la construcción del nuevo hombre. En cuarto, los textos espiritualistas de la heliosofía y de la religión universal, que me los voy a saltar. Y el quinto, que es el vitalismo teosófico de lo que va a ser el minimum vital,
que es lo que nos da la clave para comprender al Masferrer actual y lo que nos puede aportar. Cada capítulo está dividido en dos partes. Una parte tiene el contexto discursivo, cuáles fueron las motivaciones y la intencionalidad de su obra, cuáles fueron los puentes de inspiración, y el segundo, el que yo les pido que lean, el mío no tiene ninguna importancia, escuchar su voz, es decir, escuchar y leer sus textos, como que si leyeran a Lao Tse, es decir, con mucha dedicación, porque en el fondo yo simplemente soy una intermediaria entre ustedes y él. Es decir, que lo único que ha hecho es reordenar y reorganizar su obra. Bien, como digo, vamos a detenernos en los capítulos que yo creo que son los mejores aportes y la ruptura de paradigmas más fuertes que Masferrer nos va a legar en la actualidad. Bueno, en primer lugar, la patria y sus males. Él era el diario se llama La Patria, que dirigió justamente durante esta época, y lo que realmente plantea o se queja Masferrer es que los centroamericanos aún no tenemos patria, y no se equivoca, aún no tenemos nación. Me van a permitir que no les cuente yo la historia, sino que lo lea en sus propias palabras, porque son mucho más bellas de lo que yo les puedo trasladar. Dice Masferrer, porque nótese bien, nosotros no constituimos todavía una patria. Error lamentable el creer que la temperatura, el paisaje, la raza, el gobierno, ni aún el idioma bastan para constituirla. El idioma es importante, pero no basta. Dice, sobre todo una patria tiene que ser una creación moral, y su núcleo se encuentra en la comunidad de aspiraciones sostenidas y perseguidas por el común esfuerzo. Ahí donde los hombres, sea cual fuere su color, su origen, sus costumbres, persiguen un mismo fin, del cual han hecho el más alto objeto de su vida para alcanzarlo y se avienen a trabajar, a sufrir, a ayudar, a sostenerse, a confraternizar, ahí sí habrá patria y se podrá constituir en el futuro una nación. Como ven, no confunde el concepto de patria ni la nación, sino que las separa. Cree que primero tenemos que fundar una patria y después una nación. ¿Cuál es el vínculo que unifica la patria a la nación? Los vínculos morales, los sociales, la cultura, las razas, las religiones, pero en donde se produce la fusión entre unas y otras es el concepto de comuna, concepto profundamente anarquista, que ha pasado desapercibido, pero comuna lo está entendiendo como la reunión de los ciudadanos donde se funden no solo los aspectos materiales de la tierra, el vecindario, la localidad, sino los culturales, las costumbres, la raza, la religión. De manera que la comuna es el centro de donde debe proceder una antigua, digamos planteamiento griego, el bien común, cosa que se nos ha olvidado realmente a todos los estados. Es la comuna como el elemento donde se funde el bien común y del cual tiene que partir la construcción de la nación. Pero esa nación ya no va a ser una nación homogénea, hecha de ciudadanos legales, sino va a ser una nación étnico-cultural, en donde todos los elementos culturales y digamos, étnicos, sociales, van a construir un bien común que nos permita una nueva nación, no una nación homogénea, sino una nación diversa, con respeto y reconocimiento a la diversidad cultural. Pero Masferrer le aterra también los males de la patria, dice, pero ¿cuáles son los enemigos de la patria? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, el primero para él es la apropiación indebida de la tierra. Fíjense que ya está planteando la reforma agraria en 1925-26. Y lo dice con estas palabras. Y siempre hace símiles de animales o de plantas, para que la gente lo entienda, sobre todo para que el campesino sea, digamos, consciente de lo que pasa. Dice, quitarle la tierra es como para las aves quitarles el aire y a los peces quitarles el agua. Ya no son. El pájaro sin aire, recluido en la jaula, ya no es pájaro. Como el pez sin extensión libre del mar, recluido en una cubeta de vidrio, ya no es pez. Ya no son uno y otro, sino caricaturas del pájaro y el pez. Así, el campesino, fuera del campo, de su campo, es prisionero, es torpe, inhábil, incomprensivo, inútil para sí mismo y para los otros. Ya no es. Es decir, es que lo está diciendo todo, es el proceso del despojo, de la alienación, de la enajenación de los campesinos. Es decir, y además puesto con un lenguaje
simple, sencillo, visual, simbólico, enormemente fuerte, ¿no? El otro elemento que él dice que es el de los males de la patria es que los oligarcas, o como él les llama, los señores, los ricos, son como los vampiros, porque le chupan la sangre a los campesinos, dice, y a los obreros, y viven a costa de ellos sin dejarlos vivir. No viven para que vivan ellos, sino que realmente viven a costa de ellos, que es otro elemento muy importante, el acaparamiento de los ricos y la succión del trabajo. Entonces, para Masferrer no puede haber patria si hay pobreza, si hay desamparo, si los campesinos no tienen tierra, si no tienen educación, si no tienen una vivienda. Y como no hay patria, y la patria no es la madre, ¿qué es? ¿Una madrastra o una tigrera? Patria madrastra, ¿no? De manera que él ve el proceso de construcción de la nación como un proceso gradual, que parte del concepto de patria al de la nación diversa, con reconocimiento étnico-cultural, y pasa al de la patria chica a la patria grande. Pero ojo, que a pesar de que debía de conocer perfectamente a Valle, nunca habla de Valle, porque evidentemente le parece un pensamiento conservador, de manera que no habla de patria grande, sino que de nuestra América, en el sentido de lo que va a hablar Martí, Ugarte y otros autores como Mendieta o Rodas. El unionismo, digamos, federalista de Masferrer va a ser un unionismo de un federalismo plural, en el cual se fundan las repúblicas, pero hay un reconocimiento a las distintas idiosincrasias, culturas y etnicidades de cada una de las repúblicas, sin tratar de hacer un unionismo simplemente a la fuerza, un unionismo legal, sino que realmente tiene que ser un unionismo que surja del sentimiento, del espíritu de todos los ciudadanos. Y solo les voy a leer algunos trozos. No verás como extranjero a ningún centroamericano que venga a residir a tu país, porque la unión de los pueblos no puede ser real ni consciente sin la unión de los individuos, porque es una hipocresía llamar a Nicaragua y a Guatemala hermanas si los tratamos como extranjeros a los guatemaltecos y a los nicaragüenses, porque es primitivo y mezquino juzgar el que no nació en nuestra misma tierra. O dice, sostendrás sin descanso con tu dinero e influencia la prensa unionista y te esforzarás para que sea entre todas la más sencilla, ilustrada, juiciosa y respetable, porque la prensa es nuestra mejor arma de acción. Recordarás siempre que el proletariado o el obrero es la raíz de la vida social y debe de alimentarse bien, abrigarse bien y habitar en un techo sano. No puede haber unionismo si hay pobreza. En esta línea, como digo, plantea ya la unión continental de nuestra América y plantea un bellísimo trabajo que es de todos conocido por ustedes, que es la Misión de América, en la cual tiene dos elementos importantes que es otra ruptura de paradigma. El concepto de hombre nuevo, que no es de Che Guevara, sino que es anterior, evidentemente, de Barbusse, pero también de Masferrer, y sobre todo hay un giro lingüístico que a mí me ha impresionado mucho en su obra, y que es cambiar el concepto de raza por el concepto de cultura. Piense que Vasconcelos está hablando de la raza cósmica, de la quinta raza, todos están hablando de la raza indoamericana, latinoamericana, iberoamericana, hispanoamericana, y él se cansa de toda esa patraña, de todo el positivismo y del biologismo del momento, y dice, no se puede seguir hablando de raza. La defensa de la raza no es un buen punto de partida sobre el que debe descansar el andamiaje de nuestro patriotismo indoamericano. Es una palabra sin sentido, no edificamos nada sólido, pues el problema, según nosotros lo entendemos, no es de raza, sino de cultura. Porque si la América Latina, usamos ese nombre falso, dice, se viene desmoronando y cayendo a pedazos grotescamente en los bolsillos insondables de los norteamericanos, no es porque en ella predomine una u otra raza, no porque nadie intente destruir o alterar su carácter racial, sino porque no tiene o no ha sabido crearse una cultura propia como el Concierto de las Naciones, porque en vez de crear ha sido copiar y caracterizar. La raza por mi raza no hablará mi espíritu, sino que se tiene que cambiar a por mi cultura hablará mi espíritu. Ahí hay un giro lingüístico, está tirando todo el positivismo y toda la concepción de que la raza es el centro sobre el que se construye la identidad. Es la cultura, o sea que ahí pasa realmente de una nación racial o eugenésica, como el caso de Guatemala, a una nación con un carácter cultural y sale de esa dicotomía. Y el otro elemento es confiar en el hombre nuevo, en ese hombre nuevo
que debe ser el hombre de la antorcha, con personajes como Lao Tse, Confucio, Krishnamurti, Sandino, por supuesto, Aya de la Torre y Gandhi, pero para él el elemento emblemático del hombre nuevo es Don Quijote de la Mancha. Es el elemento central que va a tener unos rasgos de hombre luchador, pacifista, soñador, que reivindica la justicia, que reivindica la igualdad, que lucha por los más pobres y desfavorecidos. ¿Y cuál es el principal obstáculo de esa patria, de esa nuestra América? El imperialismo. El imperialismo en ese momento, porque impide la unión de los pueblos y no permite ejercer la soberanía nacional. Porque para Masferrer la soberanía nacional descansa sobre la soberanía individual. Ni siquiera es la popular, es decir, pasa de un concepto de soberanía individual a soberanía popular, y lo último es alcanzar la soberanía nacional. Bien, en cuanto al regeneracionismo masferriano, que siempre se ha planteado como un regeneracionismo hispano, de carácter orteguiano, de la generación del 98, realmente Masferrer no leyó nunca a los españoles, tenía una formación francesa, entonces leía mucho más autores franceses o autores belgas, pero realmente el pensamiento español lo leyó muy poco. Pero Masferrer no se contentó con diagnosticar los males de la patria o los males de nuestra América o con denunciar todos los problemas del trabajo, de la vivienda, sino que realmente tiene un espiritualismo teosófico, en donde pasa de la regeneración del individuo por la familia, la comuna, hasta llegar a la sociedad y al Estado. ¿Y cuáles son los valores de este regeneracionismo hinduista o teosófico? En primer lugar, pone la libertad sobre la igualdad, cosa que es muy interesante en la polémica sobre qué es primero, la igualdad o la libertad. Y dice que la libertad es un valor inherente a la persona. Dios no ha querido que la libertad no se obtenga de otra forma, sino es con la lucha y la emancipación de la humanidad. En segundo lugar, la justicia. Si sin justicia y sin derechos inalienables de todo el hombre, no se puede humanizar, no se puede, y el hombre se degenera. La degeneración no es por las razas, sino es porque el hombre se degenera en sociedad, porque la sociedad y el Estado no es capaz de darles el mínimo vital. De forma que este es otro planteamiento. El cuarto planteamiento importante es la educación, pero la educación no la ve simplemente como una educación de alfabetización, sino como una educación cívico-política, una educación para los adultos, una educación que realmente forme vocaciones. La vocación es otro elemento fundamental en él. Por ello, plantea la formación de los maestros, la fundación de bibliotecas circulantes, qué libros debe leer, cómo motivar al niño para leer, y sobre todo aquí sí ve que el rol del Estado es fundamental. Vamos a saltarnos en la parte de las religiones porque estamos sin tiempo, pero solo decir que en la medida en que era un autor, digamos, integracionista y teosófico, lo que hace es un análisis de fusión, de articulación del budismo con el cristianismo y con el confucianismo, ¿no? Pero lo importante, yo creo que ahí sí me voy a detener un momentito, es por qué entiende la unidad de la vida y la diversidad de la misma. Es decir, la vida para él es una, la vida es un absoluto, un principio y un final, pero esa vida tiene distintas expresiones y distintas manifestaciones. Y sí que les voy a leer un trozo y ya paso al final. ¿Cómo plantea el concepto de vida para que se entienda a las personas menos formadas? Dice, la vida es una, porque así como el tronco encuentra para vivir su elemento, que es la raíz, y las ramas disponen siempre y necesariamente de su elemento, que es el tronco, y las hojas nacen y se nutren naturalmente de su elemento, que son las ramas, así nosotros, como los animales y las plantas, nacemos y necesitamos desenvolvernos en nuestro natural e indispensable elemento, que es la tierra. Si la tierra es el elemento cósmico y de poder vital, la tierra no puede ser propiedad privada, porque si es propiedad privada estaríamos cometiendo, primero, un pecado, pero segundo, estaríamos evitando la vida, porque apropiarse de la tierra, acapararla, monopolizarla, es el pecado y la fuente de opresión, miseria, tiranía y odio. Con la propiedad privada de la tierra jamás nos unificaremos, jamás tendremos bienestar ni concordia, porque las hojas, si comienzan a cazar la corteza de las ramas, ni alcanzan las ramas, ni siquiera se apropian de la corteza, exclusivamente el árbol morirá.
Entonces, yo creo que ahí lo que nos está planteando es la necesidad de ver la totalidad y la integralidad de la vida y la necesidad de que esa vida sea digna y para todos. No me voy a detener en el mínimo vital por considerar que todos ustedes lo conocen, pero sí realmente hablar de la vigencia de los principios del mínimo vital. Como un hombre en el 30, antes en el 25, empieza a decir como decálogo primero, el primer elemento fundamental es respirar un aire puro, mantener y proteger el medio ambiente. El segundo elemento es la tierra. La tierra es un planteamiento muy tolstoyano, la tierra para el que la trabaja. Emancipemos la tierra porque solo así realmente recuperaremos la vida de todos los individuos. En tercer lugar, el trabajo, un trabajo digno, un trabajo bueno, buenos salarios. En cuarto lugar, el derecho al pan, una vivienda sana, etcétera, etcétera. Entonces, de estos decálogos, lo que plantea realmente es que hay que plantear que hay unos mínimos vitales que no se pueden realmente, impedir. Porque el mínimo vital para él no es una limosna, sino es un elemento básico que se basa en el trabajo. Y como bien dice, una hora de mi trabajo y de mi tiempo es un valor absoluto que tiene que ser recompensado con el mínimo necesario para reproducir esa fuerza de trabajo. Si no me pagan lo que me deben en el mínimo vital, aquello que hemos dado por nuestro trabajo de hoy, se degenerará el individuo. Bien. Para terminar, yo creo que otro de los paradigmas que va realmente a plantear Masferrer es cómo transita del concepto de nación y de Estado a la concepción de un Estado social. Aparte del individuo, la comuna, la sociedad, ¿a quién le corresponde hacer esto? A un Estado social de derecho que construye un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo con una integración social, con una relación entre capital-trabajo, que unifique las doctrinas solidaristas, socialcatólicas y mutualistas. Y en ese sentido pasa de un proyecto de nación homogénea a un proyecto de nación étnico-cultural, pasa de un concepto de ciudadanía cívico-política de derechos individuales a un concepto de ciudadanía social, de derechos colectivos, de derechos de los trabajadores, lo cual en el veintitantos realmente casi era impensable, ¿no? Bien, el proyecto, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Se va a llevar a cabo con ese decálogo del mínimo vital, pero es consciente que tiene que haber un partido vitalista que imponga ese régimen social basado en la justicia distributiva, en la cooperación, en la ayuda mutua y que asegure el cumplimiento del mínimo vital. Es decir, sin un Estado social de derecho, esto no puede llevarse a cabo. Bien, ¿qué es lo que yo creo que como reflexión final podemos sacar de estas enseñanzas o de estos discursos de Masferrer? Bien, yo creo que lo más importante de Masferrer es que rompe con un montón de paradigmas del positivismo de su época, que abre nuevas ventanas y nuevas, digamos, corrientes, y que es un punto de confluencia y de congruencia para la reformulación de la nación, para la reformulación del Estado, para la reformulación de la regeneración del individuo y de la sociedad. Yo creo, y esto ya es una reflexión final mía, que en un momento en que todas las sociedades y estados posmodernos están abogando por un neoliberalismo a ultranza, un capitalismo salvaje, como el caso de China, que Masferrer frente a esa situación está pidiendo una intervención social, derechos sociales y colectivos, derechos para los trabajadores, y está denunciando ese capitalismo salvaje al cual le llama vampirismo, porque considera que todas esas cosas contribuyen a degenerar al hombre y a la sociedad, porque chupan la sangre de los trabajadores. Cuando en estos momentos se habla de crisis del Estado-Nación y los Estados se desmembran o intentan desmembrarse como España y buscan salidas fáciles de autonomías e independencias, Masferrer aboga por un unionismo, por un federalismo que nos haga más fuertes, por un federalismo que construya una soberanía popular y nacional, pero en el sentido de la patria grande, y que asegure realmente esa soberanía a través de la cooperación y del apoyo mutuo. Cuando en la actualidad los gobiernos europeos y latinoamericanos están exigiendo que sean los contribuyentes y los ciudadanos más desamparados los que paguen con sacrificios e impuestos los recortes sociales, como está pasando en Europa, debido a los errores cometidos por las bancas y por los especuladores,
Masferrer pide un banco del pueblo, un banco que dé al pueblo sin intereses, dinero y préstamos para poder salir adelante. Cuando se están produciendo los desahucios y despidos masivos en Europa, Masferrer está pidiendo que todo hombre, por el hecho de nacer, tenga asegurado una vida, un trabajo y una vivienda digna. Cuando el protocolo de Kioto y los países postindustrializados no firman los mínimos indispensables para preservar el medio ambiente y no cumplen con las normas para protegerlo, Masferrer está diciendo que todo hombre tiene derecho a respirar un aire puro y a proteger el medio ambiente y los animales. Cuando se recortan los presupuestos de educación, él está abogando por una educación gratuita y por una educación cívica para forjar buenos ciudadanos. Cuando se violan los derechos humanos y cuando se violan los derechos sociales, y el derecho a Masferrer está exigiendo el mínimo vital y un derecho a la vida digna. De no ser así, los individuos se degeneran. Creo que don Alberto nos brinda con estos textos una oportunidad para reflexionar críticamente sobre nuestra vida, sobre la necesidad de regeneración de nuestras sociedades sin victimismos, sin culpabilizaciones, y una nueva ocasión de repensar nuestro Estado, repensar nuestras naciones y repensar la integración centroamericana. Y ahora solo permítame una propuesta que les traigo, que al hilo un poco de lo que planteaba don Edgar Chamorro y lo que planteaba doña Olga Pozas, yo creo que es el momento de formar cátedras centroamericanas, nuevos espacios de sociabilidad en donde revisitemos a los clásicos y que realmente veamos en ese contexto una nueva forma de entender y de utilizar todos los aportes que estos clásicos, que estos grandes pensadores unionistas, Mendieta, Rodas, Moguaylo Ospina, etcétera, etcétera, todo el partido unionista, toda la riqueza que tuvimos en los años 20-30, que la recuperemos, la contextualicemos y empecemos a ver qué podemos utilizar de ahí para el futuro de nuestra integración. En ese sentido, la reflexión, el debate, la búsqueda de paradigmas, que estamos sin paradigmas, es decir, nos hemos quedado huérfanos sin paradigmas de un lado ni otro. Esto nos puede proporcionar unas rutas de conocimiento y de encuentro, las rutas darianas, las rutas masferrianas. Estaba yo ya pensando en la casita de Masferrer, cómo hacer la ruta masferriana, es decir, todo esto que nos puede ayudar a comprender y sobre todo a plantear un futuro de nuestra nación centroamericana. Pero también esto tiene que ir acompañado de, digamos, una serie de cuadernos, como él hacía, pequeños cuadernos, no estos mamotretos que son horribles, sino pequeños cuadernos en los cuales rescatemos ese pensamiento. Alguien tiene que hacer la contextualización y, digamos, buscar los textos, pero lo que se tiene que hacer es una editorial centroamericana, como Educa, como las de antes, pero con los folletos, los panfletos de ese estilo de Masferrer, en los cuales recuperemos esas máximas, esos fragmentos que nos permitan repensar la nueva nación centroamericana. ¿Por qué? Porque tenemos una gran ventaja sobre Europa. Europa se pensó a sí misma desde sus gobiernos y de sus estados, y así les fue. Nosotros nos hemos pensado siempre el unionismo y el integracionismo desde nuestros ciudadanos, por una razón muy sencilla, porque hubo un gran pensamiento unionista en Centroamérica, porque ese pensamiento no era de la cúpula ni de las élites, eran de las bases. Por eso es que hay una vocación unionista e integracionista tan fuerte en Centroamérica, porque no se pensó desde arriba, sino desde abajo, y porque contó con la oposición de los de arriba. Entonces, en ese momento, yo creo que tenemos ya ganados un espacio de sociabilidad ciudadana de todos los que conocieron de Masferrer, o Guaylo Ospina, o Juárez Muñoz, o del reconocimiento de Mendieta, o de un montón de autores, o de García Borges, que nos servirán, yo pienso en este momento, para entender, comprender y plantear nuevos paradigmas que nos permitan crear un proyecto sólido, fuerte de integración centroamericana. Muchas gracias. Y ahora quiero hacer entrega a don Edgar Chamorro, oficialmente, del maravilloso libro de Masferrer. No es mío, yo soy solo una intermediaria de él. Y decirles que a Masferrer esto le hubiera encantado. A continuación vamos a seguir con los comentarios de don Rolando Castillo y don Roberto Rubio. Comenzamos con don Roberto Rubio, director de Funde.
Buenos días, muchas gracias al SICA en primer lugar, a mi buen amigo Edgar, que pues siempre me está ahí solicitando venir acá, si no, no hay otra manera de venir a esta bonita casa. Muchas gracias. Quisiera también pues agradecer a Marta y a Rolando por haberme escogido, a pesar de no ser un conocedor de Alberto Masferrer, ¿no?, para hacer los comentarios. Cuando me pidieron este comentario, pues lo primero que yo dije, bueno, mire, pero es que no soy un conocedor de Masferrer, aparte de lo que uno le enseñaron en el colegio y de haber leído un par de cartas, ¿verdad?, de Alberto Masferrer, pues más allá de eso, ¿verdad?, dije, bueno, aquí me voy a poner en aprietos. Pero quiero decirles que conocí a Marta y a Rolando en España. Éramos, digamos, en ese momento conspiradores políticos. Éramos los representantes de los dos bandos opositores de Guatemala y El Salvador, ¿no? Vivimos muchas pues experiencias juntos, ¿no?, en Madrid, en Europa, ¿no? Y eso pues nos aproximó bastante en nuestras inquietudes, en nuestras pasiones, ¿no? Tuvimos, digamos, la oportunidad histórica de servir, de entregarnos, ¿no?, y de pensar unificadamente. Entonces, cuando me piden esta, ¿no?, intervención, pues indudablemente, ¿no?, sin pensarlo mucho, bueno, solo el hecho de compartir, ya eso es bastante, ¿no? Y quisiera, por lo tanto, venir acá más bien como un comentarista curioso, ¿no?, más que un doctor, un experto, un conocedor, ¿no?, y un comentarista curioso de la obra de la vida de Masferrer. Me da un poco de pena que yo, siendo salvadoreño, no lo conozca tanto como pues dos guatemaltecos, ¿no?, y que tengan que venir gente de otros países, pero en realidad pues es ese sentimiento centroamericano, es decir, bueno, seamos salvadoreños o seamos nicaragüenses, los centroamericanos, ¿no?, debemos verlos como tal, y por lo tanto, digamos, me quito esa vergüenza, ¿no?, porque creo que los guatemaltecos toman a Masferrer justamente en ese sentido unitario, ¿no?, que debe tomarse un centroamericano. Yo quiero reaccionar, como le digo, primero como comentarista curioso y espontáneo. Me recuerdo que en España a los que, ¿no?, los tiran al ruedo de los toros voluntariamente, en su mayoría, no le dicen los espontáneos, ¿no? Se van ahí a torear sin ser conocedores y sin expertos, en la mayoría de los casos voluntariamente. En mi caso, pues no tan voluntariamente, digo, porque atreverme a osar a comentar una obra sin haberla leído completamente, pues es un poco osado, pero sí, como espontáneo puedo decir, yo puedo reaccionar a algunas de las ideas que conozco, a algunas de las ideas que ha expresado Marta, y ahora puedo quizá decir que conozco mucho más a Masferrer. Hay dos cosas, dos ejes que se mantienen, creo yo, en la obra de Masferrer, y es esa beta, llamémosle teosófica, ¿no?, que se nutre de varias religiones, ¿no?, del hinduismo, del cristianismo, ¿no?, del budismo, de los espiritistas del siglo XVIII, ¿no?, los Rosacruces. Es esa visión, ¿no?, también panteísta de que, bueno, nadie tiene el monopolio de Dios, ¿no?, nadie tiene incluso el monopolio de la verdad de Dios, ¿no?, y que lo importante es descubrir esa sabiduría divina en las cosas, ¿no?, en lo vital de la vida, en el ambiente, en las plantas, en el ser humano, en la sociedad, en el Estado.
Y eso creo que le da a Masferrer esa visión tan unitaria, esa visión fraternal, de fraternidad universal que tiene Masferrer. Y eso lo lleva a su otra beta, a la beta social. Eso no puede verse separadamente. El Masferrer teósofo, de su vivencia cotidiana de sentirse uno en la sociedad. Y esta combinación, ¿no?, que tiene Masferrer en su obra, en su vida, la vemos manifestarse continuamente, digamos, en todo ese concepto que él tiene de unidad y diversidad al mismo tiempo, su idea social de que los que cultivan el maíz tienen que pasar al ejido y a la comuna, ¿no?, porque es una visión de volver casi al ejido. Este sentido que tú dices más anarquista, pero que en realidad es comunitarista, podemos decir, de sentirse que la sociedad tiene que ser una sola cosa y verse una sola cosa con su diversidad, esta dialéctica, ¿no?, masferriana, que continuamente está de alguna manera manifestándose, ¿no?, entre ese espíritu, llamémoslo así, religioso, místico de Masferrer, que lo lleva continuamente a la dimensión política y a la dimensión social. Creo que esta es una riqueza, ¿no?, que tenemos mucho que aprender de cómo nos cambia la vida, nos cambia nuestro pensamiento social y político en la medida que entendemos el cosmos de otra forma, en la medida que sentimos que somos parte de, y que esa, como decía, sabiduría divina se encuentra en todos nosotros y en todas las cosas. Es otro paradigma, nos lleva a otros análisis y a otros comportamientos. Y en esta visión de Masferrer, donde, y aquí Marta decía que su figura es el Quijote, no lo he leído, pero supongo que también para Masferrer es Quijote y Sancho al mismo tiempo, ¿no? Así como decía Unamuno, es decir, no podemos entender al Quijote sin Sancho. Quijote y Sancho eran una misma cosa, dos maneras de cabalgar diferentes, porque Masferrer ciertamente es una persona en sus tres, llamémoslo así, maneras de realizarse. Una es la realización social a través del Estado, la otra es la realización del buen comer, ¿no?, del vestirse, del saber respirar del individuo, pero la otra es todo aquel desarrollo personal, espiritual de la persona, a través de la reencarnación, por ejemplo, ¿no?, y cómo hay una purificación creciente del alma, ¿no? Él lo ve junto, son cosas tan vitales, mínimas, de comer, con cosas tan espirituales, y va junto, ¿no? Entonces, a mi manera de ver, cabalga dentro del pensamiento de Masferrer el Sancho que le está continuamente diciendo, sí, mira, tengo toda esta visión cósmica, pero al mismo tiempo aquí estoy en la tierra, al mismo tiempo aquí hay injusticia, al mismo tiempo aquí hay una apropiación indebida de la riqueza y los recursos, ¿no? Yo me involucro, yo estoy produciendo un periódico, estoy tratando de incidir, ¿no? Creo que esa es una de las grandes riquezas que nos enseña Masferrer, esa manera de percibir las cosas, de vivir, ¿no?, de esa manera, como digo, dialéctica, de saber que hay que caminar, como decía el mismo Mao Zedong, en dos pies, en uno solo no se puede caminar. Y aquí quiero dar un ejemplo de cómo, ya más actualizado, de cómo estas dos cosas están tan íntimamente unidas. Ustedes saben que los niños, de los 1 a los 5 años, en su proceso, ¿no?, de desarrollo, si no tienen una nutrición adecuada, su cerebro no se desarrolla de por vida, quedan marcados de por vida. Es decir, si un niño no recibe lo mínimo vital en términos nutricionales, después, como los pájaros que están enjaulados, no son verdaderamente humanos, ¿no? Los condenamos a no ser humanos, los condenamos a no desarrollar su espíritu y su alma, porque el cerebro condiciona.
Y por eso a veces nos quejamos de que algún campesino de allá que no se nutrió bien no tiene capacidad de abstracción. Y lo enviamos a la escuela y mire, niño tonto no aprende. Es que químicamente su cerebro, perdóneme, no da. Lo matamos, ¿no? Antes de tiempo, matamos a ese ser humano. Y menos aún, ese cerebro podrá purificarse, desarrollarse adecuadamente si no está bien nutrido. Creo que este es un mensaje fundamental. Porque yo soy economista, no quizá economista de profesión, aunque político de vocación, político en el buen sentido de la palabra, no partidario, por favor entiendan, ¿no? Pero como economista, cuando uno define el crecimiento, el desarrollo, dice, ¿yo para qué quiero crecer? ¿Yo para qué quiero desarrollarme? Bueno, para que haya mejor calidad de vida, para que podamos tener bienestar. Pero no solo es eso, el concepto verdadero de desarrollo es tener bienestar, pero para sentirse bien. Usted puede tener bienestar y no se puede sentir bien. Mucha gente tiene mucho dinero y tiene todo, pero no se siente bien. El desarrollo es también hacer que la gente se sienta bien. Y eso es economía. Puede decirse filosofía, ¿no? Pero es economía. Lo vital está unido, digamos, a lo espiritual. Y finalmente, otro comentario del político, llamémosle así, Masferrer, ¿no? De sus posturas políticas. Una de las pocas cosas que pude leer de Masferrer es una carta a los patriotas, creo que es una de las más conocidas. Y esta carta a los patriotas es una crítica a varios de sus críticos, porque él dice no asume posición, porque él critica a la oligarquía y porque él, por otro lado, critica también a los comunistas de aquella época. Y la crítica va parejo. Masferrer, políticamente hablando, es un tipo desde una posición de libertad que tiene la suficiente, ¿no?, independencia para tener una posición política alejada, ¿no?, de estos ideologismos atrofiantes, ¿no?, que si es de izquierda, que de derecha. Masferrer se posiciona criticando fuertemente a la oligarquía y hace críticas, ¿no?, sobre la tenencia de la tierra, sobre la injusticia social, pero al mismo tiempo vayan a ver los mensajes que le da a los comunistas. Tan demoledor como se le va a hacer a la oligarquía. Y eso le vale críticas, porque usted no se define, señor Masferrer. Usted no está con la revolución, señor Masferrer. Y lean, le recomiendo esa carta, ¿no?, porque si la traemos a hoy en día, ¿no?, a la Centroamérica de hoy en día, que está padeciendo, ¿no?, de desarrollo democrático, creo que Centroamérica, después de los acuerdos de paz, está entrando, si es que ya no entró, en un proceso de deterioro institucional y democrático, ¿no? Y quiero traer los ejemplos acá, pero sobran. Aquí en el país lo hemos vivido recientemente, lo estamos viviendo, esas energías concertadoras y democráticas en El Salvador se están agotando, ¿no?, y está emergiendo con fuerza el autoritarismo. Autoritarismo de derecha y autoritarismo de izquierda. ¿Cómo definimos ahora políticamente, ¿no?, esas categorías políticas de derecha e izquierda? Ya no son útiles para definir lo que está pasando. ¿Vamos a definir de izquierda o derecha al régimen de Irán? ¿O vamos a describir de derecha o de izquierda al régimen sandinista? No lo sé. Pero hay izquierda que hace lo mismo que hace la derecha. Piensa, come, respira igual a la derecha. Ya no me sirven esas categorías. Y por lo tanto lo que está sirviendo es posicionarse, como lo hace Masferrer, ¿no?, más bien desde una postura, quienes son decentes y quienes son indecentes, quienes respetan y quienes no respetan, quienes toleran y quienes no toleran. Esa es la verdadera posición, una posición masferreriana en la política, ¿no?, no por ideología, ¿no?, y por recetas, por manuales, ¿no? Bueno, no sé si me inventé cosas de Masferrer, ¿verdad? Pero por lo menos dije lo que quería decir de Masferrer, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Estamos con don Rolando Castillo, un centroamericano nacido en Guatemala, economista y sociólogo.
Primero, gracias, querido don Edgar Chamorro, por darnos la oportunidad de estar acá y sobre todo darnos la oportunidad que 4 amigos cabalguemos por el porvenir de Centroamérica una vez más. Eso es algo verdaderamente de agradecer. Gracias Vicente, gracias Olga por el siempre apoyo de nuestra querida patria España. Y gracias a ustedes por estar acá y escuchar esta conferencia tan interesante de Marta. Comentarios sencillos, espero profundos, sobre un hombre verdaderamente interesante. Pero primero, déjenme contarles algo íntimo. La relación entre Marta y Masferrer es una historia de seducción rarísima, que hace una bailaroa de flamenco madrileña, profesora de historia, con un señor nacido en Alegría, viejecito y desaparecido, y ha durado 10 años la relación. Y entonces me di cuenta de que la relación era profunda, dura 10 años, imagínense ustedes, impresionante. Lo que sí estoy de acuerdo, que es una relación a distancia, eso sí estoy de acuerdo, cosa que asegura a más de uno. Y lo tercero, que es una relación complementaria, se llevan bien los dos, y se tienen un planteamiento interesante a nivel ético, estético, cultural y político. Y este señor es realmente interesante, y a un pobre economista como yo, empecé a pensar y decir, bueno, a poner las luces sobre este señor nacido en la Alegría. Y dije yo, qué interesante este señor. Y ahí empecé a entenderlo, y es parte de lo que he podido entender este señor, transmitido por Marta, que quiero expresarles. Primero, el libre pensador. Don Alberto es un libre pensador. Y yo creo que lo primero que hice como libre pensador fue buscar la enciclopedia británica para saber qué era libre pensador y definirlo, contrario a cualquier libre pensador, ¿verdad? Y ya la enciclopedia británica impresa dejó de existir, porque el siglo XXI acabó. Entonces se me ocurrió, voy a buscar la enciclopedia más libre de todas, la que se hace colectivamente y la que nunca termina. Y ahí encontré el libre pensador. Y me metí en Wikipedia, que todo el mundo conoce. Y Wikipedia tiene una lindísima definición del libre pensador. Y él dice lo siguiente, la enciclopedia: un libre pensador es una persona que forma su opiniones sobre la base del análisis imparcial de hechos y que es dueño de sus propias decisiones, independientemente de la imposición dogmática de alguna institución, religión, tradición, tendencia política o de cualquier movimiento activista que busque imponer su punto de vista ideológico o cosmovisión filosófica. Madre mía, qué bonito, interesantísimo Wikipedia, ¿verdad? Siglo XXI, escrita fue cuando visité Wikipedia, a las 11 de la noche del día de ayer. Espero que siga progresando la definición de Wikipedia. Pues bien, nuestro querido viejito de la Alegría, en 1932, ya desaparecido por supuesto, dice: respetarás y defenderás sobre todas las cosas la libertad de palabra, porque el pensamiento articulado es lo que distingue al hombre de la bestia, porque así como todo se enmohece, apolilla y arruina en una casa donde no entra la luz, así todo se malea y se corrompe en un pueblo donde no se oye la palabra libre. Porque el hombre que hace y dice la verdad ama la luz, a fin de que sus obras sean manifiestas. Porque una opinión de pueblo sin voz, sin pensamiento libre, no sería sino pudridero, más hondo y más ancho, y sería inútil y aún dañoso contribuir a formarlo. Masferrer, el hombre de la Alegría. Miren qué lindo. Este es lo primero. Señores, una oda al libre pensamiento. Ya basta de andarnos nutriendo de malos manuales importados de todo el mundo, de comunismos, neoliberalismos, ni nada.
estamos en crisis y en crisis profunda. Ya los mapas dejaron de existir. Y aquí hay una cosa interesante que dice el maestro que acaba de fallecer, don Harry Hobsbawm, el gran historiador británico. Él dice: la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan los contemporáneos a las generaciones pasadas, es de lo más misterioso del siglo XX. Vivimos un mundo líquido, todo es para mañana, no estamos viendo absolutamente nada que un proceso que nos lleva a saber hacia dónde. Sin pensar, nunca pensamos. Y aquí que Marta nos proporciona un clásico. Cuando estás en crisis, decía mi querido abuelo, tienes que regresar a los clásicos, Rolandito. Date una vuelta y visita los clásicos. Y Marta nos da el sabor de un clásico centroamericano, como es este viejito tan querido, don Alberto Masferrer. Ya lo empecé hasta a querer, imagínense ustedes. Bueno, pero bueno, primera reflexión. La segunda es una reflexión un poquito más profunda y un poquito más crítica. Como ustedes saben, celebramos el bicentenario de la Constitución de Cádiz, 200 años. En la discusión en el Congreso de Sabios más importante de Iberoamérica que ha existido en toda la historia, los sabios iberoamericanos crearon el concepto de pueblo y a partir del pueblo crearon la representación, el sistema de representación, lo que llamaría el gran maestro recién fallecido John Guillermo O'Donnell la democracia delegativa. Se crea un ente ficticio de pueblo, me explico, en el cual los representantes de ese pueblo, supuestamente son los representantes de ese pueblo, pues esos dejaron de ser representantes de nada, porque todo el mundo tiene un problema serio en el sistema de representación, en todo el mundo. Si no, señores, señoras, vean ustedes las manifestaciones españolas frente al Congreso de Diputados. Y no vamos a decir que nuestros diputados centroamericanos son una maravilla, o los de El Salvador, o los de Guatemala, o los de Costa Rica, y etcétera, etcétera. El mundo está con un problema serio de sistema de representación. Ok. Entonces, por lo tanto, hay que pensar, hay que considerar que esa crisis tiene que darse planteamientos distintos y soluciones distintas. Muy bien. Pues entonces, regresemos a los clásicos. Precisamente este año se celebra el tricentenario de la muerte de Jean-Jacques Rousseau. Pues Rousseau, ¿qué plantea en el contrato social? No la lectura barata de hacer un contrato social a través del sistema de representación. No, señor. Rousseau, que no es liberal, dice, señores, lo más importante es la asociación libre de individuos que se ponen de acuerdo para crear la república. Ese es el legado, la asociación libre de individuos. Muy bien. ¿Qué dice el viejito de alegría? La base fundamental es la soberanía individual. La sociedad está construida a base de la soberanía individual. Que si existe la libertad, se puede construir la comuna, la familia, la comuna, el Estado, la federación, la confederación. Un planteamiento basado en algo diferente, que es la democracia participativa, no la democracia representativa. ¿Ok? Eso es importantísimo. La reflexión sobre ese punto es importantísima. Pero no nos quedemos solamente así. Interesante, ¿verdad? Acabó. El mínimo vital que todo el mundo conoce y que Marta ha planteado ahora. Importantísimo. Pero lo que sucede es que el mínimo vital, basado en la soberanía individual, años después, don Maubul Haq
exministro pakistaní, que en paz descanse, y don Amartya Sen, premio Nobel de 1998, lo llamará la persona humana, y sobre la persona humana construirá el desarrollo humano y los indicadores del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque este viejito de alegría tuvo la visión de darse cuenta que El Salvador y Centroamérica ve hacia el Pacífico, mientras todos los demás hemos estado viendo ciegos hacia el Atlántico solamente, nutriéndonos de norte o nutriéndonos de Europa. Y el viejito dijo, no señores, yo me nutriré del Pacífico. Y se agarró Lao Tse, agarró el planteamiento hinduista, a Krishnamurti, los grandes, y crea este híbrido del Pacífico y del Atlántico, esa relación, el planteamiento híbrido, pero al mismo tiempo de aglutinador, de un creador de ideas, porque el concepto es lo que basa la idea, y la idea es la revolucionaria. Eso es lo que hace el viejito este. ¡Ojo! Nosotros no hemos podido crear, ahora en el siglo XXI, un relacionamiento hacia el Pacífico, cuando nos damos cuenta cómo está la India, cómo está la China, cómo está el sudeste, cuando ahora los centroamericanos, como istmo que somos, debemos de crear nuestro pensamiento integracionista basado en las ideas también del Oriente. Eso es lo que hace este santo señor, es decir, agarrar las ideas del primer anarquista del mundo, Lao Tse, quien escribió su libro maravilloso I Ching hace 5.000 años, y los centroamericanos estamos viendo hacia el occidente todavía. Es decir, es un llamado a que los jóvenes puedan discutir y plantear ese tema. Bueno, el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es fundamental en Bas Ferrer, porque está lo inalienable. Y él dice del niño, el niño nace con derechos inalienables, es portador de derechos, y toda la sociedad, la familia, la comuna y el Estado debe de estar a favor de los niños y de las niñas. Eso es un avance importantísimo ante la Declaración de Derechos Humanos en 1948-49. O sea, pues, que el Masferrer que estamos presentando no es un Masferrer fosilizado, sino es un hombre que nos permite ver el pasado para poder avanzar mejor hacia el futuro. Pero para eso hay que pensar, y para eso hay que reflexionar, y para eso hay que ser libre. Y ese es el mejor mensaje de Masferrer. Y por eso agradezco tanto a don Edgar Chamorro expresar las palabras de libertad de Masferrer y nosotros que intentamos ser libres. Gracias. Abrimos unos minutos por si quieren hacer algún tipo de comentario, pregunta, aprovechando la mesa que tenemos. Así que les cedo ahora la palabra a ustedes. Gracias, Olga. Muchas gracias. Voy a hacer algunos comentarios con los cuales pueden estar de acuerdo o no. Si no están de acuerdo, no me destruyan. Debátanme. Si me destruyen, van a destruir parte de la verdad, porque ninguno es dueño de la verdad las construimos conjuntamente. Pero no me destruyan, me pueden destruir, pero nos afectamos todos perdemos. Evidentemente, y mire, muchas gracias, muy buena su presentación, excelente, y también obviamente la de Rolando y Roberto, que son intelectuales los tres y los cuatro con don Edgar de primera categoría. Evidentemente Masferrer era un hombre superior, en todo sentido, en el sentido que usted lo, sentido espiritual y sentido intelectual. Me da la impresión de que es de esos hombres, de esas personas que dicen, aunque no estés de acuerdo conmigo, doy mi vida para que puedas decirlo con plena libertad. Que esos son los verdaderos demócratas, los que no son manipuladores, charlatanes y aprovechados, los que manipulan la democracia para sí mismos.
Yo pienso que en esto de la integración, voy a hablar específicamente de la integración, algunos puntos, nada más para empezar un debate que no debe terminar hoy, que debe seguir. Y de hecho son temas que podemos hablar horas de ellos, ¿no? No se puede integrar países si esos países están desintegrados internamente. Hablando en términos rusonianos, no se puede integrar países si no tienen un contrato social que la sociedad en términos generales acepta. Uno puede o no estar de acuerdo con ciertas cosas, uno puede ser socialista o puede ser derechista, pero hay un acuerdo básico de aceptar el sistema en el que se vive y de regirse y de comportarse un poco en las reglas políticas que ese sistema ha permitido crear. Entonces, yo creo que esa es una consideración importante en el caso de Centroamérica. No se puede integrar lo que internamente no está integrado en contratos sociales sólidos. Pienso que la integración centroamericana tiene que ser en base a la satisfacción de intereses. Realísticamente hablando, aquí no hay romanticismo, y se lo dice alguien que puso la estatua de Morazán en el Parque Morazán de Costa Rica porque no tenía estatua, y la estatua de Francisco Morazán yo la puse en Costa Rica y me eché un montón de problemas encima, pero eso es una realidad objetiva. Ahí está la estatua, ahí está el busto de Francisco Morazán. Lo puse porque a pesar de todos los defectos que pueda tener Morazán, Morazán pensó en Centroamérica, luchó por eso y dio su vida. Fusilaba y fusiló, como era la regla en esos tiempos. Se fusilaba con honor, él mismo dio la orden de su fusilamiento. Y en el busto están las últimas palabras que él dijo, atrás están, porque son muy respetables. Pero la integración se va a dar en base a intereses propios. En el momento en que los dominicanos, aquí representados por don Alvarito Andón, en el momento en que los dominicanos, que ahora son Centroamérica también, Centroamérica insular, le llama el amigo Pichardo, ¿no? En el momento en que los dominicanos piensen que sus intereses se van a ver satisfechos por ser miembros de la comunidad centroamericana, entonces ahí vamos a tener a la República Dominicana plenamente integrado a Centroamérica. Los europeos, por ejemplo, así es como lo vieron, se integraron, los europeos se han detestado a través de los siglos, pero se han integrado porque satisfacen intereses, porque si no se integraban, se los comían, o el oso soviético o la bota norteamericana, y eso es una realidad. No se integraron porque se adoraran. De hecho, en el siglo pasado se asesinaron en una forma brutal, ¿no? Pero la integración, en ese sentido hay que verla así, integración de intereses. El romanticismo es para gente como yo, por algunos, ¿no? Pero no para toda la población, no todo el mundo está dispuesto a ponerle una estatua a Morazán en Costa Rica. Cada país, los países son como las personas, cada país tiene sus circunstancias. Mi país, Costa Rica, por ejemplo, de los 5 países de la Centroamérica, era el país olvidado, donde no había ni plata para comprar ropa. No fue hasta con el café y con el cacao que nos integramos al mundo. La gente que iba a Costa Rica, mis antepasados, ¿verdad? Mis antepasados, nosotros llegamos en 1580, fuimos de los primeros, éramos tercerones, posiblemente, llegamos ahí a quedarnos y a que se olvidaran de nosotros, ¿verdad? Quién sabe qué pasado tendríamos, pero en esa forma llegamos. Es un país donde inclusive los indígenas de Costa Rica vienen de Colombia, son chipchas. Los indígenas, los mayas llegaron hasta Guanacaste. Los cholotegas eran descendientes de los mayas. En ese sentido, o sea, hay una circunstancia distinta, ¿eh? Fue el país más olvidado. Yo siento que la integración se vive con más intensidad aquí, en esta parte del mundo. No que siempre jalen parejo, ¿eh? En la primera oportunidad que tienen de salirse de la integración se salen. Apenas el CA4 está funcionando, echan para atrás y entonces ponen un montón de obstáculos, ¿verdad? Esa es la realidad, en ese sentido. Países, hay otro tipo de integración. Países, por ejemplo, como Costa Rica y Nicaragua, posiblemente están más integrados que los demás. La cantidad de nicaragüenses que hay en Costa Rica, a pesar de que no hay libre movilidad,
la proporción de la población costarricense, que es nicaragüense, y que vive allá y convive y se nacionaliza y recibe servicios y contribuye al desarrollo. No se da la proporción, no se da en ningún otro país posiblemente, ¿verdad? Y esas son realidades que se dan en este cosmos que es Centroamérica, son las realidades que se dan, hay que verlas, ¿verdad? Panamá era Colombia, Panamá se independiza en 1903, no tienen Panamá mucho que ver con el resto de Centroamérica, es hasta ahora porque hay intereses y los mismos europeos los han interesado a meterse con nosotros, que se están metiendo. Es que si no vemos esas realidades, no podemos integrarnos. No hay nadie superior, ningún país es superior, pero sí son diferentes. Me parece a mí, que hay que dejar en esto la integración. Primero hay que entender a cada país, hay que entender a cada uno como es, y hay que verlo como es, y no pretender imponerle las ideas, digamos, integracionistas que unos puedan tener sobre los otros. Hay que verlo con esa óptica. Hay que dejar que la integración evolucione, igual a como los países evolucionan. Por ejemplo, este mismo país, está evolucionando rápidamente, pero le falta consolidarse todavía en muchos aspectos internos. Todavía el contrato social aquí lo están construyendo. No se construyó cuando se firman los acuerdos de paz. Ahí se sientan las bases, pero el contrato social todavía lo están construyendo. Hay que darle chance, hay que darle chance. Nosotros desde el SICA tenemos que estimular, pero no podemos imponer, no podemos imponer. Pienso finalmente, para terminar, y disculpen que me haya tomado tiempo, el SICA pienso yo que es magnífico, porque el SICA no tiene ni plazos, ni tiene esquemas o puntos fatales, que si no se llega ahí, se cae. El SICA nos puede llevar, si se quiere, hasta una federación, si se quiere, hasta una federación centroamericana, perfectamente. Pero hay que dejarlo que evolucione, hay que tenerle paciencia y hay que dejar que los países se vayan encarrilando. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Primero que todo, agradecer de verdad la intervención que han tenido y el hecho de que se abran estos espacios de diálogo y más para profundizar sobre Alberto Maferrer, que yo también lo tengo que aceptar. Lo más que sé es lo básico del mínimo vital que vi en el colegio. Vea. Entonces, creo que ese sería el principio de la intervención. Y el segundo es que considero que es importante trasladar el análisis y la teoría a la correlación de la realidad de nuestro presente. Yo quisiera dejar en el aire esta reflexión para que todos nos vayamos pensando un poco. ¿Y qué tal si Alberto Maferrer estuviera ahorita en el siglo XXI? ¿Qué tal si él estuviera y fuera observador directo del proceso de integración? ¿Qué pensaría él? O sea, él estaría viendo un proceso que va, y voy a hacer uso del recurso del libre pensamiento, ¿verdad? Él estaría viendo un proceso que va enfocado a un discurso político, o está viendo un proceso que va enfocado al sentido común y que va apuntando al bien común. Solamente, gracias. Buenas tardes, muy agradecido por sus ponencias y su participación. Hay que decir el nombre, Álvaro Andón, de la Embajada de República Dominicana. Lo que decía Carlitos, quería agregarle algo más. El asunto no solamente es de la construcción del contrato social, es entender que tenemos asuntos ideológicos como la forma y la visión de ver al mundo. No es asunto de derecha ni de izquierda, y ese es el problema, que aquí cuando hablamos de ideología creen que es asunto de derecha y de izquierda. No es mi visión de ver el mundo. Mi visión de ver el mundo es diferente a la de Carlos, y la de un dominicano es diferente a la de un guatemalteco. Entonces, el problema, además de un contrato social, es armonizar el problema ideológico de ver las cosas, y no es creando institución sobre institución y creando es decir, ampliando la grasa y dejando que el músculo se pierda con la grasa de la burocracia institucional. Eso también hay que tener cuidado. Tampoco es creando una serie de normas derivadas de derecho o de derecho primario secundario
que arropen también las imposiciones de choques entre instituciones. Entonces, creo que hay que ver el punto de vista primero a un asunto ideológico y político, porque debe haber acuerdos políticos entre los países. Segundo, entender las asimetrías, y también, como dice Carlos, es al paso. No se puede andar en bicicleta corriendo si todavía no sabemos caminar bien. Es cuanto a unas cuantas consideraciones. Gracias. Muchas gracias y felicito a toda la organización porque este tipo de espacios pueden generar, no solamente generar ideas, generar discusión, sino motivar un poquito para aquellos que estamos inmersos, ¿no? No solo la razón, sino que también con la motivación es lo que se mueve la fuerza de voluntad, y el proceso de integración, más que ideas y más que intereses, también es de sumar voluntades. Y las voluntades están en todos los sectores, ¿no? Arriba, abajo, en medio, izquierda, derecha, bueno, pero en fin. Dos reflexiones nada más. Una, en función a las fuentes que motivaron al cuadro epistemológico que pudo haber tenido Alberto Masferrer. Primero que nada, bien dicen que depende cómo veo el mundo, depende la concepción que yo tenga de la creación del universo, así va a ser lo que yo pueda sugerir, como es arriba, es abajo, dice un axioma hermético, ¿no? Vale la pena destacar que, bueno, sin duda Alberto Masferrer estuvo muy involucrado, no en redes de teósofos, sino que en Sociedad Teosófica, entre otras sociedades, ¿no? Y vale la pena estudiar ese tipo de autores. Se mencionó también en las reflexiones sobre las fuentes francesas, los conceptos que él ocupa de regeneración y de hombre nuevo. Valdría la pena revisar lo que se conoce como martinismo, no el general Martínez, sino de lo que el martinismo que algunos españoles y las fuentes francesas conocen bien, Martínez de Pascual y Luis Claude de San Martín, teósofos, que no estaban alineados con la misma teosofía de Blavatsky, que es de la que más se nota en las obras o por el vitalismo de Alberto Masferrer. Tratado de la reintegración de los seres de Martínez de Pascual y Ecce Homo y Hombre Nuevo de Luis Claude de San Martín. Ahora bien, cuando dicen ver a Oriente y dejar de ver a Europa, recordamos que cuando pasó una época de oscurantismo Europa en la Edad Media y después se empieza a hablar del Renacimiento, que algunos otros autores le llaman neoclásico, porque retomaron a los clásicos, y eso se refleja en la filosofía, en el derecho, en el arte, en la arquitectura, etcétera, etcétera. Pueden ver que los clásicos que nosotros conocemos, Pitágoras, Platón, Séneca, Cicerón, etcétera, ustedes estudiaban en las escuelas del Mediterráneo, que se nutrían de Egipto y otras corrientes por ahí que no están muy lejanas de las fuentes del Oriente. Ahora bien, la segunda reflexión es en relación al pragmatismo, al realismo que estaban hablando. La integración se puede mover por intereses, y podemos considerar que, obviamente, como cada texto tiene su contexto, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, los grupos económicos no les interesaba, por poderlo decir de alguna manera, porque estaban haciendo sus feudos, por decirlo así. Pero si se fijan en el contexto de ahora, los grandes capitales, que no voy a decir apellidos, hoy están invirtiendo, haciendo la misma cadena de centros comerciales en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, lo mismo, o sea, tienen otro enfoque. O sea, hay que aprovechar este contexto también, o hay que aprender a tener otra lectura de esa situación para poder aprovechar ese escenario para una integración más allá de lo social, sino que económica también. Finalmente, quiero referirme a una de las obras de Alberto Masferrer. Sin duda él conocía la fuerza y la importancia de lo que hoy conocen como cuarto poder, ¿verdad? El poder de la palabra, que puede botar imperios o puede levantar imperios también. Ojo con eso. Es
el pequeño ensayo se llama Carta a los Obreros, que por ahí lo mencionó. Lo recomiendo, Carta a los Obreros. Un título algo subversivo para la época, pero ¿a qué se refiere con obreros? O sea, le está hablando directamente, a mi punto de vista, a los padres o a los futuros padres también, donde le dice, no solo le echa la culpa al Estado por lo que tiene o no lo tiene, sino que nos dice, de ti depende si le das al país un parásito o una escoria, o le das todo lo contrario, un líder, alguien que mueva, alguien que genere desarrollo y progreso. Si tú has, como buen obrero, construido uno de los primeros, o sea, un parásito social, el que deberías estar tras las rejas, algo así, parafraseando lo dice, porque es el culpable de esa enfermedad social. Sin embargo, si tú construiste como obrero uno de los segundos, o sea, un líder, alguien que aporte, alguien que abone, el Estado está en deuda contigo y tendría que levantarte monumentos, porque ha sido el responsable, el constructor de alguien que le está dando progreso al país. Solo son ese par de reflexiones, la parte de las ideas, la parte de aprovechar los contextos que son muy diferentes, y en vez de ver solo el lado oscuro de la moneda, hay otras cosas que le podemos sacar mucho provecho. Y finalmente, lo de la carta a los obreros. Todos somos obreros, todos estamos haciendo una obra, lo que pasa es que no nos damos cuenta del potencial que tenemos. No tenemos que ser funcionarios para hacer algo, hacer que evolucione. Son distintas trincheras y tenemos que tomar conciencia, una palabra muy repetida en casi todas las obras de Masferrer, de que realmente somos obreros de esa integración centroamericana. Por mi parte, es cuanto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues yo doy la palabra a la mesa por si quieren hacer un último comentario final y luego nos está esperando un cóctel ahí afuera para hacer un brindis por este primer conversatorio. Bueno, agradecer a todos los comentarios, todos han sido muy enriquecedores y yo creo que de eso se trata, que establezcamos un debate, un diálogo abierto sobre cuáles son las preocupaciones de todos los centroamericanos y coincido con todos los planteamientos, pero yo creo que volvemos a retomar a Masferrer y las palabras del último la última exposición, en el sentido de que lo importante es eso, es que nuestros países son diferentes, pero ¿dónde vamos a buscar las armonías? Y hay unos básicos, por eso se llama minimum vital. ¿Qué persona de cualquier país, de Costa Rica, de Guatemala, indígena, ladina, mestizo, mujer o hombre, no quiere el derecho a la educación a sus hijos? Es decir, esto es un principio básico, o el derecho a una vivienda digna, o el derecho a vivir y hacer vivir, ¿no? Es decir, ¿qué guatemalteco o qué salvadoreño no quiere el pan o un trabajo digno? De manera que yo creo que lo que tendríamos que buscar entre los centroamericanos es cuáles son los mínimos, pero ya no solo de carácter económico, sino de carácter cultural. O sea, cuáles son los mínimos de nuestros proyectos nacionales. ¿Por qué no tenemos integrados en nuestras banderas elementos de carácter étnico o cultural? Solo son elementos, digamos, de la élite de poder en su momento o la élite, digamos, criollo, mestiza, ladina, pero no se han incorporado los afrodescendientes, ni costarricenses, ni los indígenas salvadoreños, que apenas se les empieza a invisibilizar, porque no entendemos en la historia, como se está haciendo, que digamos, la masacre del 32 salvadoreña no fue solo una masacre de clase, sino también un genocidio étnico. O sea, tenemos que volver a releer la historia y recuperar ese pasado histórico de otras poblaciones que estaban fuera. Pero yo sí le agradezco su planteamiento sobre el martinismo, porque lo importante de Masferrer es que podía haber cogido la versión, digamos, fenomenológica de Blavatsky,
o la más, digamos, esotérica, ocultista. Pero no, cogió la de Annie Besant. Annie Besant era socialista fabiana, era la que funda el Partido Laborista, tenía una vertiente anarquista, era anticolonialista, fue la asesora de Gandhi. No es casual que cogiera a Besant y no a Blavatsky. O sea, porque Blavatsky todo el mundo al final, bueno, pues sí, en fin, es un poco farsa. Pero Blavatsky fue una mujer que hizo un discurso delante de la reina en 1923 diciendo "The problem of the color". El problema no es el color ni la raza, sino es el colonialismo. Entonces, claro, coge él la beta más emancipadora. Besant planteó no solo la coeducación, sino la ley del divorcio y la ley del aborto en 1923. Qué casualidad que tanto el martinismo como la logia Acatl y muchas de las sociedades, digamos, teosóficas y masónicas cogen a Besant. Y el elemento del obrero no es casual. La primera obra de Masferrer, que yo creo que debemos saber, en 1913, es Carta a un obrero. Allí en la Carta a un obrero está, digamos, bifurcando dos líneas. El obrero es el artesano, es un concepto masón también. Es decir, ahí está la línea de carta a un obrero, no a los obreros, sino a un obrero, porque somos artesanos de nuestro propio futuro. Y ese futuro empieza por la emancipación de los individuos a través de la lucha por la tierra y de la lucha por la libertad. De forma que somos obreros, como decía el ponente, porque estamos construyendo la Unión Centroamericana. Yo creo que es una magnífica oportunidad que tenemos ahora de releer a nuestros clásicos y de empezar a debatir y hacer más sesiones como esta. Y doy muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que tanto la Cooperación Española como la Secretaría del SICA, como don Edgar Chamorro, Olga y Rolando y Roberto me han brindado. Muchísimas gracias.